Vamos a hablar de neurología, dolores de cabeza, esas preocupaciones que usted tiene. No se automedique, por favor. No se automedique. Vaya al médico. Doctora Nahuel Mercedes. Buenos días equipo. Nueva vez, gracias por la fiel sintonía. Gracias por seguir con nosotros. En este momento me hago eco del comentario que hizo Don Dari acerca de que los dolores de cabeza no se deben medicar. Sí. El paciente que le duele la cabeza debe realmente buscar ayuda inmediata, porque no es normal que la cabeza duela. Entonces hoy nos acompaña la doctora Carmen Parreño, quien es médico internista, especialista en neurología, recién graduadita, está sacadita del horno, sin conflicto de interés alguno de CEDIMAT. La doctora, puedo decir que es un ser humano impecable. Tuve la oportunidad de estar varias semanas con ella. Hemos entablado una relación muy bonita y yo creo que el país se beneficia de los aportes que nos puede traer la doctora Parreño en el día de hoy. Aparte de que es joven y en el área de la neurología. Esto es un especialista, Don Dari, que hay que tenerlo y no necesitarlo. Que no necesitarlo y no tenerlo. Porque son muy finos. Los neurólogos son finos y no aparecen en todos los sitios. Es verdad. Sí. Sí. Y cuando a usted le dicen que tiene que ser visto por un neurólogo, hay que preocuparse. Te prende la... Sí, hay que preocuparse. Claro. La doctora Parreño va a decir por qué. Doctora, bienvenida. Bienvenida, doctora. Un honor para nosotros. Esa descripción, yo creo que tú me describas así cuando yo no esté. Sí. Ay, impecable, sí. Por favor, me gustó ese adjetivo. Sí. Bienvenida, doctora. Muchas Bienvenida, gracias, doctora. Buen día. Sí, como decía la doctora Mercedes, realmente los dolores de cabeza son el principal motivo por el cual un paciente va a la consulta de neurología. Y sí, es una situación muy importante. Gracias por decir una de las cosas más importantes. ¿Cuál es lo más importante? No se medique de que me está doliendo la cabeza, me una aspirina. Cardioaspirina. Es un Migran Plus. Exacto. Ay, Eso Migran Plus. Chacho, eso está a la matando, orden del día. Plus. Hay una cosa. Realmente con los dolores de cabeza hay que tener algo en cuenta. Primero es que son un grupo de dolores. Incluso los dolores de cabeza en medicina se le conoce como cefaleas, como bien sabe la doctora. Y esto lo que significa es cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza. Pero hay diferentes tipos. Incluso podríamos dividirlo en dos grandes tipos, que serían los dolores de cabeza o cefaleas primarias y las secundarias. Entonces, las primarias, de esas que la gente que piensa que siempre tiene, que la más común, la más que se escucha y reconocida es la migraña, pero no es así. Me explico. Los dolores de cabeza, cuando son primarios, significa que no tienen una causa estructural o metabólica, y más del 90% sí está en tres grupos, que serían la cefalea tensional, la migraña y racimos. Pero también tenemos las cefaleas secundarias, que realmente son muy, muy importantes, y en estas sí hay una causa subyacente, y esta causa, por lo regular, es identificable y tratable. Y si se trata la causa, entonces el dolor de cabeza puede disminuir en gran importancia e incluso en la mayoría de casos puede hasta desaparecer. Y de esos, entonces, tenemos que las causas más comunes son la fiebre, la crisis hipertensiva, paciente que tenga algún traumatismo, ya sea en la cabeza, en el cuello, una enfermedad de la columna. También algunos fármacos pueden producir dolor de cabeza y algunas sustancias. Entonces es muy, muy importante que antes, sí, también el alcohol puede producir dolor de cabeza. Y esas son cefaleas secundarias. El romo malo, sobre todo. Ay, Dios mío, doctora, preparada. Yo le dije, doctora, le dije. No, pero que es la realidad. Pero es que nosotros vivimos en un país con mucha pobreza, señor, y la gente tiene que comprar lo que puede. Claro. Pero es cierto, sí, la intoxicación alcohólica y también dependiendo de la calidad del alcohol puede producir dolor de cabeza. Es cierto, hay muchos fármacos que se utilizan de manera libre también pueden producir dolor de cabeza. Por ejemplo, que hablábamos antes de la pausa también, que está muy de moda los hombres utilizar ciertos fármacos para la potencia sexual. Sí. ¿Cuál es tu opinión, doctora, sobre esos productos? Vamos a hablar de cefalea. Ellos estaban durmiendo hasta que ella mencionó eso. Tu preocupación. No, porque me escribieron por aquí. ¿Te preocupación? Me escribieron aquí. ¿Qué te escribieron? Di el nombre y la edad de la que te escribió. ¿Cuál es tu opinión sobre los potenciadores sexuales que son muy utilizados en esta era por jóvenes inclusive? Bueno, que consideran necesario realmente colocarse, desviándonos un poquito del tema de cefalea, porque simplemente que ellos pueden provocar dolor de cabeza. Sí. Los potenciadores sexuales, como usted lo quiere poner, realmente no deberían de ser usados en pacientes jóvenes. Porque ya el paciente joven tiene un vigor suficiente. Exacto, tiene vigor suficiente para tener la relación sexual. Exacto. Según. Entonces sí puede haber efectos secundarios
en utilizarlo en un joven. Ahora, si lo utiliza de manera excesiva, porque hay que ser honestos, si el paciente es joven que utilice un día una pastilla, no va a hacer gran cosa, simplemente va a alargar esa estimulación fisiológica, pero no debería ser usada en un paciente que ya tiene la potencia necesaria, simplemente ¿A para partir, lucirse. ¿A partir de qué edad, doctora? Depende mucho de muchos factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente que es diabético e hipertenso Sí. puede tener disfunción eréctil a temprana edad, Ok. comparado con un paciente que no lo es. O también una persona que está atravesando un problema de salud mental, en una Exacto. situación de salud mental deteriorada. Exactamente. No vayan de la neuróloga, ni se tomen una rapidita, usted tiene que ir a un psicólogo. Pero hay una cosa. O un sexólogo. Te noto con mucho Cuando conocimiento, la disfunción Nicola. sexual es secundaria, un trastorno del importante. ánimo o cualquier trastorno psiquiátrico, lo que hay es que tratar ese trastorno. ¿Cómo así, doctora? Que los hombres no son máquinas. ¡Wow! Pero volviendo a cefaleas, Doctor, antes de ir a la cefalea, ¿hay algún, por ejemplo, el dolor de cabeza puede ser, déjeme ver si vale el término, de radiación? Por ejemplo, que usted tiene Se puede- un dolor en otro lugar y se puede irradiado. Ajá. Sí, incluso si recuerda que cuando le estaba ahora diciendo de los secundarios, hablamos sobre las enfermedades de lo que es la columna cervical Sí. y los traumas cervicales. O sea, un paciente que tenga un problema en columna cervical Se refleja. puede entonces irradiar el dolor, iniciar en la columna y ser irradiado hacia la cabeza. Ok. Principalmente a lo que es la parte occipital, la parte más posterior de la cabeza. ¿Dónde el dolor de cabeza puede ser preocupante? Que podemos decir a la gente, mire, si usted tiene un dolor de cabeza en tal área, hay una alarma de gran preocupación. Más que un área de preocupación serían las características. Sí. O sea, realmente el dolor de cabeza, como decía la doctora, debe ser evaluado por un médico. En la mayoría de los casos el dolor se puede evaluar en una consulta, pero hay situaciones en que el paciente debe ir a la emergencia. Una de las situaciones más importantes es un paciente que presente un dolor de cabeza de inicio súbito o repentino. O sea, yo estaba tranquila y de repente me empezó el dolor de cabeza y que ese dolor de cabeza sea de una intensidad severa. Nosotros hablamos de que si esa intensidad llega al máximo, a un momento en que el paciente dice, ese es el peor dolor de mi vida que he tenido, que se habla de que eso aparece en el primer minuto, entonces debe de ir a la emergencia. Eso es una cefalea en trueno. Ese es uno de los ejemplos. Estamos conversando con la doctora Carmen Parreño, neuróloga. Usted puede llamar y hacer sus preguntas al 809-562-2732. Es una conversación muy, muy interesante. Usted puede llamar y hacer una preguntita breve. Si está pasando por alguna situación, si tiene alguna duda, puede hacer su pregunta a la doctora Parreño. Continúa, Hay doctora. otra cosa, aparte de ese dolor de cabeza en trueno, esa cefalea en trueno intensa, también un paciente que presente dolor de cabeza y que se acompañe de algún síntoma neurológico. Y cuando hablamos de síntomas neurológicos me refiero a que le duele la cabeza y tiene la mitad del cuerpo, Ajá, brazo, pierna, ajá. con debilidad, con alteración de la sensibilidad, desviación de la boca, se le cae un párpado o tiene un ojo dilatado, la pupila dilatada de un ojo, debe ir a la emergencia. Y por último también, de esas más importantes razones por las cuales el paciente debería ir a la emergencia, un paciente que tenga dolor de cabeza y que también tenga fiebre y que además de esto el paciente esté muy somnoliento, o sea, el familiar lo llama, le habla, pero el paciente se mantiene así como dormitando o está muy irritable. Y si para el colmo este paciente está en los extremos de la vida, paciente menor de 5 años o por encima de los 60, 65 años de edad, debe ser evaluado por la emergencia. Bien, todas estas situaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente y por eso es que debe ir a la emergencia. Doctora, Pero tú tienes como Dale, ya va. monopolizadas las preguntas ok, hoy. Entonces, ¿Qué pasa? aquí me pregunta en el live que estamos teniendo que si es normal, mira, hasta se cayó, ay Dios mío, que si es normal que una persona tras tener relaciones sexuales experimente dolor de Qué cabeza. buena pregunta. Puede carajo. pasar. Ay, Dios mío. Hay, está lo que es la clasificación internacional de dolor de cabeza que ya va por su Qué buena tercera pregunta edición. esa. Y ahí Wow. tenemos los Hay una diferentes- clasificación internacional de dolor de cabeza. Sí, Ajá. que es clasificación internacional de cefaleas realmente, Wow. porque siempre en medicina nos lo van a encontrar como cefalea. Y ahí tiene los diferentes tipos de dolores de cabeza. Y en los dolores de cabeza secundarios está lo que es el dolor de cabeza desencadenado por el coito o el dolor de cabeza o cefalea relacionado a la Actividad relación sexual. sexual. Exactamente. a la Actividad relación sexual. Porque una cosa es, o sea, dependiendo del momento en que se presente la cefalea, entonces le damos el nombre. Si es en el coito específicamente. O entonces- durante. Exacto. O si es previo al coito y demás. Si es previo o después, entonces Por es ansiedad puede relacionado. ser. Realmente no es por ansiedad. Ok. Los dolores de cabeza, vamos a ponerlo de una manera simple. Hay varios mecanismos por el cual se presentan, pero de una manera simple, estos que están relacionados a esfuerzos
por lo regular se dan por un aumento de la sangre que está llegando a la cabeza, por así decirlo, para ponerlo simple. Entonces, mientras más esfuerzo se haga, ya sea en una relación sexual, en algún tipo de trabajo físico, en el mismo gimnasio o en algo, vamos a decir que una maniobra normal, que nosotros le llamamos maniobra de Valsalva, el paciente tosiendo, pujando, que aumenta la presión en la cabeza, todo eso puede llevar a dolor de cabeza. Hasta no haber dormido bien de repente. Sí, realmente dentro de los desencadenantes de las cefaleas, dependiendo de la cefalea tenemos desencadenantes específicos, pero de manera generalizada, si el trastorno del sueño, ya sea porque usted está durmiendo pocas horas o porque la calidad de sueño no es buena, puede llevar a dolor de cabeza. Precisamente sobre ese punto ahí, doctora, ¿qué cantidad de horas debería dormir una persona en promedio para descansar el cerebro? Realmente la cantidad de horas depende de la edad, pero ya en edad adulta es adecuado entre 6, o sea, 6 como mínimo, hasta 8 horas. O sea, realmente un adulto no necesita dormir más de 8 horas en la noche. ¿Bien? Mínimo 6 horas. Mínimo 6 horas. ¿Por qué? Nuestro cerebro, a diferencia de otros órganos, en el momento en que saca sus desechos es durante el sueño. Entonces, por eso la persona al día siguiente de no haber descansado bien, además del agotamiento físico, porque se siente cansado, por lo regular cuando tú no descansas, los músculos también se mantienen activos. Entonces, tú sientes como buen dominicano, que te entraron a palo en la noche. Entonces, además de esto, tú te sientes un poquito lento, casi no tienes atención, el procesamiento se hace muchísimo más lento de lo normal y pueden aparecer entonces síntomas como dolor de cabeza y muchos bostezos, y es por eso, porque tu cerebro en el momento que necesitaba sacar todos sus desechos del día anterior, no lo hizo. Incluso esta actividad a repetición, ya se ha puesto como un factor, o sea, se ha demostrado que es uno de los factores de riesgo a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, o sea, de algunos tipos de demencia. Entonces, por eso el sueño es tan importante. O sea, el sueño... ¿Serían 6 horas consecutivas? ¿Pudiese ser? Se supone que son 6 horas consecutivas. No, deben ser 6 horas consecutivas. Los trastornos del sueño son de diferentes formas. Tú puedes tener un trastorno del sueño porque tú no puedes iniciar o conciliar el sueño, o que tú no puedes permanecer durmiendo, que sería un sueño segmentado. Ambos impiden que tú descanses bien. Sí. Porque si el sueño se segmenta, si tú te paras al baño, si te despiertas por una alarma o por lo que fuese, entonces eso hace que tú no puedas llegar al sueño profundo. Bien, y el sueño profundo es el sueño reparador. Y desde que tú te duermes no llegas de una vez al sueño profundo. El sueño va en fases. Bien, entonces por eso es tan importante que sea continuo. En fase y es cíclico. Tiene varios ciclos durante la noche. Doctora, bueno, aunque usted hizo algún comentario más o menos sobre esa temática, por aquí me pregunta un radio escucha. Nicole, deja de ver el teléfono del Claro, por favor. Pero a ver, radio escucha, por si tengo que referirme a donde la doctora. Claro, atienda su negocio aquí. Mire, nos escribe aquí un radio escucha. Ajá, otro. Que él tiene una situación que cada vez que se masturba le duele la cabeza. Que si esto es normal o si esto es una señal de que pudiese tener alguna situación. Aclarando una cosa. O la edad. Aclarando una cosa, como la doctora dijo, realmente los dolores de cabeza no son normales. Así de sencillo. No son normales. O sea, nuestro cuerpo, dentro de su sistema, para darnos a entender de que algo no está bien, están los dolores. Y el dolor de cabeza no es una excepción. Bien, entonces, un paciente que tiene dolor de cabeza debe ser evaluado por neurología. Como dije, ya sea en emergencia o en consulta. La mayoría son en consulta. Los pacientes, cuando hacen algún tipo de esfuerzo que tienen dolor de cabeza, entonces ya tenemos el tipo específico, pero debe ser evaluado porque hay que ver si hay algo más que está produciendo ese dolor, y cuando él hace el esfuerzo, entonces me desencadena el dolor de cabeza que ya estaba guardado ahí. Doctora, doctora, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que el monopolizador de las preguntas no me ha dejado hablar en este segmento. Porque atento que el programa se llama igual que él. Pero tiene ¿cuántas preguntas lleva? También ese otro monopolizador. Y después no quiere ninguna. ¿En qué estaba ella? Escuchando a la doctora. No, en el teléfono estaba ella. Anotando mi pregunta para que no se me olvide, porque sé que tenía que pelear mi espacio. ¿Quién está escribiendo a ella ahí? Quiero que te pase a ti. Doctora, yo he escuchado, qué bueno que usted dice, el tema de que los dolores de cabeza no son normales. Porque hay gente que yo escucho mucho que dice, no, porque que yo sufro de dolor de cabeza, porque mi mamá también sufrí, mi abuela, y mi tatarabuela, y Juan Pablo Duarte, y se me pegó. Eso es un indicador claro. La nana que me cargó. Y la nana que me cargó, y la vecina, y todo el mundo. Entonces, mi pregunta es,
esta persona que tiene dolores de cabeza debe esperar a que sea crónico, que le provoque vómito, le afecte su día a día para ir a consulta? No. ¿Qué es lo que debe hacer? No. Un paciente que tenga dolor de cabeza en una situación específica, de manera aislada. Ejemplo, el paciente salió, duró el día entero fuera de la casa, bajo el sol, sabe que no se hidrató, que está sin descansar, o sea, tiene muchos desencadenantes de un dolor de cabeza, vamos a decir que secundario a esas cosas, que no vaya al médico, está bien. Pero desde que se repite, desde que hay una segunda ocasión del dolor de cabeza, lo adecuado es que sea evaluado. Porque, de nuevo, como dijimos, hay muchas causas que pueden producirla. Y algunas de estas causas pueden ser, pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Entiendes? Entonces, sí, como usted dice, hay muchas personas, eso es lo más común cuando el paciente llega a la consulta. Ah, no, yo sufro de dolor de cabeza. No se debe sufrir de dolor de cabeza. Doctora, dice yo sufro de hambre. Que los dolores de cabeza no son normales. Por ejemplo, hay gente que dice que los problemas, la deuda, dan dolor de cabeza. A esa pregunta él siempre la hace. No, pero que... Dice que tenemos problemas. La deuda Estamos contigo. La deuda dan dolores de cabeza, las infidelidades dan dolores de cabeza y todo tipo de estrés. Estrés. Y entonces vamos a desmitificar. Esta gente que se acuestan lleno de bengué y de cosas y de Vivaporú. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Sirve para algo esa gente que a eso se pone? Vivaporú. En el escudo debería decir Dios, patria y Vivaporú. Una pregunta, doctora. ¿Es mentira mío? ¿Es embuste mío? Nosotros... ¿Es embuste que la gente se acuesta con Vivaporú? ¿Estoy hablando mentira? Pero que hace calor, a veces ayuda. Siendo un país tercermundista, sí se utiliza. ¿Y se amarran mucho, una cosa en la cabeza? Sí se utilizan mucho los remedios naturales. El dominicano es sabio. Sí se utilizan mucho los remedios naturales. Y se ponen paño, coso con agua tibia. Ahora, hay que realmente entrar en contexto. Vamos a poner en contexto este país. Depende mucho la situación. Sí. O sea, le digo, claro, la gente habla de migraña como si migraña y dolor de cabeza es lo mismo. Y no son sinónimos. Ah, míralo ahí. La migraña es un tipo de dolor de cabeza. Es un tipo de dolor de cabeza primario. Entonces, asimismo, dependiendo del dolor de cabeza que tenga el paciente, tenemos un tratamiento X. Ahora, los tratamientos, los remedios naturales, como el utilizar Vaporub, el utilizar algunas hojas o alborarias. Hoja de anamú. Exactamente. No tienen ninguna eficacia demostrada. De limoncillo. Ahora, si yo tengo un dolor de cabeza que es secundario al estrés, probablemente sea una cefalea tensional, entonces puede que relajando, o sea, parte del tratamiento no farmacológico de ese dolor de cabeza va a ser la relajación. Y puede que yo me relaje con un poco de Vaporub. Entonces, si yo creer que sí. No, si yo no es ni siquiera, y mire que no estoy diciendo que es placebo. Una cosa es placebo, que es porque no tiene ninguna efectividad y usted lo está tomando, pero usted cree que va a funcionar. Y otra cosa es que su dolor de cabeza sea desencadenado por el estrés y usted consiga cómo aliviar ese estrés. Y si aliviar ese estrés es utilizando Vaporub o utilizando alguna hoja, pues usted se va a mejorar. No sé si me entiende. Sí, perfectamente. Entonces, de los dolores de cabeza, hablando... Es brillante la doctora. Hablando un poquito de la migraña, porque quería aclarar algunos puntos de ahí. Como les dije, me da un poquito de pena, pero ya es vamos a decir que una creencia popular. La persona entiende que, toda persona entiende, cuando le duele la cabeza es una migraña. Y no es así. De nuevo, cefalea es cualquier dolor, cualquier tipo de dolor en la cabeza. Y la migraña es un tipo de cefalea primaria. Esta sí es muy frecuente, principalmente en las mujeres. Se presenta de 2 a 3 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Puede aparecer en cualquier edad, desde la edad de la niñez, o sea, los pediatras, los pacientes pediátricos en la adolescencia, pero su frecuencia más alta está entre los 30 a los 39 años de edad. Incluso se habla de una prevalencia de un 24% en la población general de 30 a 39 años. Sí se sabe de un poquito sobre la herencia de lo que es la migraña. Sí se cree que es una enfermedad que se hereda, pero al igual que la mayoría de estos trastornos comunes hereditarios, su herencia o su genética es bien compleja y se habla más de diversos factores que agrupados entonces me dan una susceptibilidad a yo tener migraña. Entonces, ¿qué es la característica propia de la migraña? ¿Cómo yo puedo saber que es una migraña? Primero, el dolor de la migraña es un dolor que es de moderado a severo. O sea, no es un dolorcito así como ligero, no. Segundo, en la gran mayoría los pacientes migrañosos tienen un dolor unilateral, o sea, la mitad de la cabeza, ya sea izquierda o derecha. Este dolor tiene una característica de que es pulsátil. El paciente te dice, yo siento que el corazón está en mi cabeza, que me está latiendo.
Otra cosa es que la duración del dolor es de entre 4 a 72 horas. De 4 a 72 horas. Y esto es si el paciente no se medica o si se medica de una manera incorrecta, que también pasa mucho. Y otra cosa es que viene acompañado de otros síntomas. Entre los síntomas más comunes que la acompañan son los gastrointestinales, náusea y o vómito, o sea, o uno de los dos o los dos juntos. También el paciente presenta lo que es la fotofobia, que es el que no tolere la luz, o la sonofobia, que no tolera los sonidos, o la osmofobia, que es que no tolera los olores. Todo eso empeora el dolor de cabeza. Y algo muy característico de la migraña es que también empeora con los esfuerzos. Cuando yo empiezo con mi dolor de migraña, yo trato de quedarme quieta, tranquilita, porque desde que me muevo un poquito, que camino, el dolor empeora. Entonces, esas son las características de la migraña. Ahora, dentro de la migraña, también se puede dividir aún más. Doctora. Te mandan otra pregunta. Otro amigo. Ay, Dios mío. Pero tú tienes una fanática, no, oye, tú tienes una audiencia fiel. Una Me pregunta gusta. ahí. El amigo mío de unos 54 años de edad, muchas situaciones. Tipo de sangre AB positivo. Pagando renta y muchas situaciones económicas que le preocupan, que le impiden tener un sueño, inclusive Reparador. encontrar ese sueño que todos buscamos en la noche. Entonces lo que él hace, me dice, no, yo me lanzo mi pastilla para dormir. Porque la ciencia es para utilizarla, para no mejorar su calidad de vida. ¿Usted considera que utilizar el tipo de pastillas para dormir, con eso él le está mejorando su calidad de vida? ¿Y cuáles consecuencias futuras pudiese tener esto en la salud de él? Primero va a depender de qué pastilla él esté utilizando. Pero antes de entrar a la parte medicamentosa, cuando un paciente tiene un trastorno de sueño, la primera línea de tratamiento es lo que llamamos higiene de sueño. La higiene de sueño no tiene que ver con fármacos. La higiene de sueño son simplemente, vamos a decir, que una rutina que usted hace para poder descansar en la noche, para poder conciliar, exactamente, para poder conciliar el sueño y también para mantenerlo. Como adulto, lo primero es tratar de disminuir el estrés. Y esto se hace, vamos a decir, que cediendo algunas cosas que quizás usted sabe que no le corresponden, pero usted está haciendo, o sea, delegando dentro de lo posible. La utilización de algunas sustancias o fármacos que sean energizantes o que puedan evitar que usted pueda tener sueño, como es la cafeína en todas sus versiones. Tratar de utilizarla solo en la mañana y en caso de utilizarla después del mediodía, no más tarde de las 3 de la tarde. Además de eso, la hidratación adecuada durante la mañana y la tarde, pero después, dependiendo del horario que usted decide acostarse, unas 2 a 3 horas antes de acostarse, dejar de tomar agua a menos que sea para tomar una pastilla. ¿Por qué? Una de las principales razones para que el sueño se fragmente es que el paciente debe ir al baño. Entonces, lo adecuado es, o lo ideal, que tomes mucha agua durante la mañana, durante la tarde temprano, y ya unas 2 a 3 horas antes de acostarse, dejes de tomar agua, para que no tengas que ir al baño, sino que vayas al baño antes de acostarte y cuando te vuelvas a levantar. Además de eso, como te digo, tener una hora fija para dormir, o sea, para acostarte y una hora para levantarte. Y que esa una hora antes de tu acostarte sea tu cena, o sea, no duermas con el estómago lleno y que esa última hora no lo utilices para tener ninguna pantalla. Eso le iba a preguntar, doctor. Nosotros que estamos acostumbrados ahora por el estilo de vida, todo se hace a través del teléfono, de la tablet, de la laptop. Entonces, hay incluso personas que trabajan desde casa solamente a través de un monitor. Lo adecuado es que al menos una hora antes de descansar, tú quites todo eso. Porque lo que necesitamos es decirle a tu cerebro o a habituar a tu cerebro de que ya es hora de descansar y que se vaya apagando, por así decirlo. Entonces, no pantallas. Y algo muy, muy importante de la higiene de sueño es que tu habitación tiene que estar adecuada para el sueño, con una iluminación adecuada. Lo que se recomienda es que durante el sueño esté todo apagado. Pero si necesitas una luz, que sea una luz tenue, que la temperatura sea adecuada para ti. Si tú eres una persona friolenta, entonces tener una temperatura un poquito más alta. Si tu pareja y tú no están de acuerdo con la temperatura, Que suele pasar. mucho. Entonces, si tú eres, por ejemplo, las mujeres que somos más friolentas, entonces tener una frazada, una sábana Bien gruesa, cálida. exactamente, Medias. si es necesario, que eso es lo que más rápido se enfría, para que tú estés bien. Porque si tú tienes mucho frío durante la noche, tú vas a estar contracturado. Evidentemente. Vas a estar contracturado y se te va a hacer difícil descansar y al día siguiente te va a doler todo. Pero si hace mucho calor, que sería por lo regular la parte del hombre, entonces tú vas a estar sudando y no vas a poder conciliar el sueño. Y si lo concilias, te vas a estar despertando constantemente. Entonces la temperatura debe ser adecuada. Y la cama es para dormir y para estar con la pareja. En la cama no debería de verse televisión. Ni leer. Ni ninguna pantalla. Ni leer siquiera. Usted quiere leer porque le relaja antes de dormirse. Bien.
siempre y cuando le relaje. No es que se va a poner a leer porque tiene un examen o porque tiene que hacer una presentación. No. Usted lee en un sillón al lado de la cama o sale de la habitación. ¿La cama es para qué, doctora? La cama es para dormir y estar con la pareja. Para más nada. No para ver el celular, no para ver para conversar con la pareja, como tú, todo. Conversen en la sala o sentado en un sillón. Ok. Bien. Ok. Doctora, ¿dónde la podemos, dónde la pueden conseguir? ¿Dónde está su consulta? No de las redes es solo para consulta, por favor, que no comiencen de que hola perdida. Acosar, eso se llama acosar. Acoso. No, actualmente estamos dando consulta en Vista del Jardín. Vista del Jardín. Sí, que está de la de los Ríos. Claro, sí. Porque tiene 2 sucursales. Estoy los jueves y viernes. Sí, cerca de nosotros. O sea, perdón, los miércoles y jueves. Porque miércoles y hoy en la tarde. ¿Y las redes y la cosa? Las redes sociales estamos trabajando, como dice la doctora, estamos saliendo. Estamos trabajando en las redes a los muchachos. Sí, porque la doctora está recién salida del horno de Sedimán. Doctora, pero tiene un teléfono para la consulta. Para la consulta. Realmente allá directamente con Vista del Jardín. Más adelante nosotros les vamos a estar informando dónde pueden conseguir la doctora. Mientras tanto, ustedes van a Vista del Jardín y miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Y en información preguntan por la doctora Carmen Parreño. Muchas gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Un placer. Muy informativa. Ya ustedes tomaron la neuróloga de cabecera de la mañana. Sí, con por Dari. favor, sí. De verdad que muy informativo. Brillante. Muy informativo. Sí, brillante. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, Un honor estar con de verdad ustedes. que sí, de mucha información. Me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho. Vamos tú eres el oyente que le estaba escribiendo a decirlo Gerard. en vivo, Dari, pero no fueron tan folclóricos con la doctora. Se No, portaron porque bien. lo que pasa es que usted ¿Que yo qué? está prejuiciada. Ah, sí. Me gusta, porque me hay gusta. preguntas. Estamos elevando el lenguaje. No, porque aquí. hay preguntas que... Es que antes de que ellos se sienten ahí, son personas No. que yo conozco, tengo miedo. No, es que el Tengo miedo. pueblo es un pueblo sabio. Es un pueblo sabio y noble. Estoy de acuerdo. Sí, Usted es la entonces representación nosotros de todo el pueblo. traemos aquí ese tipo de profesionales para orientar a ese pueblo, porque mira la pregunta que le enviaron Claro. a Leonardo. Claro. Gente que tiene esos mitos y nosotros estamos aquí para Resolver llevar, eso. por supuesto. Gracias, doctora. Vamos a la pausa. Esto es La Mañana con Dari.